La Voz de tu Mentor es una comunidad para todos aquellos que buscan inspiración, sanación y crecimiento. No importa quién seas o por lo que estés pasando, aquí encontrarás un espacio donde sentirte bienvenido y apoyado. Aquí tienes algunos ejemplos del tipo de contenido que puedes encontrar en el canal. Comencemos. Padre rico, padre pobre. Capítulo 5. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Recuerdo cuando en el colegio nos contaban la historia de Robin Hood y sus alegres secuaces Merry Men. Mi maestro explicó que se trataba de una historia maravillosa de un romántico héroe, al estilo de Kevin Costner, quien robaba a los ricos para dar a los pobres. Mi padre rico no veía a Robin Hood como un héroe. Para él, Hood era un tramposo ladrón. Robin Hood puede haber desaparecido hace tiempo, pero sus seguidores aún viven. Cuán a menudo oigo a la gente decir ¿por qué no pagan por esto los ricos? O los ricos deberían pagar más impuestos y dárselo a los pobres. Es esta precisa idea de Robin Hood tomar de los ricos para dar a los pobres, lo que se ha convertido en la singular mayor aflicción de las clases media y pobre, la razón por la cual la clase media está tan pesadamente grabada con impuestos. Está relacionada con el ideal de Robin Hood. La verdadera realidad es que los ricos no están grabados con impuestos. Es la clase media la que paga por los pobres, especialmente el segmento de personas con mejor formación y mayores ingresos. Y nuevamente, para comprender íntegramente cómo suceden las cosas, necesitamos dar una mirada a la perspectiva histórica. Necesitamos analizar la historia de los impuestos. Aunque mi padre instruido era un experto en historia de la educación, mi padre rico se investía a sí mismo como un experto en la historia de los impuestos. Padre rico nos explicó a Mike y a mí que, originalmente, en Gran Bretaña y Estados Unidos no existían los impuestos. Ocasionalmente, había impuestos temporarios exigidos a fin de pagar los gastos de las guerras. El rey o presidente emitiría el llamado, y se le pediría a todos un recorte. Algunos impuestos fueron exigidos en Gran Bretaña para las luchas contra Napoleón, entre 1799 y 1816, y en los Estados Unidos, se impusieron algunos gravámenes para pagar la guerra civil, desde 1861 hasta 1865. En 1874, Inglaterra instauró el impuesto a las ganancias como un embargo permanente sobre sus ciudadanos. En 1913, en los Estados Unidos, se instauró un impuesto a las ganancias, el cual se convirtió en permanente con la adopción de la enmienda 16 de la Constitución. Hubo una época en que los estadounidenses estaban en contra de los impuestos, y el excesivo impuesto al té, que condujo a la famosa fiesta del té de la bahía de Boston, Boston Harbor Tea Party, había resultado ser un incidente que ayudó a encender la guerra revolucionaria. Toma aproximadamente 50 años, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, vender la idea de un impuesto a las ganancias permanente. Lo que no muestran estos datos históricos es que, inicialmente, en ambos países, este impuesto era tributado solo por los ricos. Este era el punto que Padre Rico quería que Mike y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se hizo popular y aceptada por la mayoría, diciéndole a las clases media y pobre que los impuestos habían sido creados solo para penalizar a los ricos. Así fue como las masas votaron la ley, que se hizo legal constitucionalmente, y aunque en realidad la intención era penalizar a los ricos, finalmente terminó afectando a las mismas personas que la votaron, es decir, los pobres y la clase media. Una vez que el gobierno le tomó el gusto al dinero, su apetito creció. Dijo Padre Rico: tu padre y yo somos exactamente opuestos. Él es un burócrata del gobierno, y yo soy un capitalista. A ambos nos pagan, pero nuestro éxito se mide por conductas opuestas. A él le pagan para que gaste dinero y contrate gente. Cuanto más dinero gasta y más personas contrata, más se agranda su organización. En las esferas gubernamentales, cuanto más grande es la organización de alguien, más respeto él merece. Por el contrario, dentro de mi organización, cuantas menos personas contrato y menos dinero gasto, más me respetan mis inversores. Esta es la razón por la que no me gusta la gente del gobierno. Ellos tienen objetivos bien diferentes
equivalentes de la mayoría de las personas de negocios. Y a medida que el gobierno se sobredimensiona, más y más impuestos son necesarios para sostenerlo. Mi padre instruido creía sinceramente que el gobierno debería ayudar a la gente. Él amaba a John F. Kennedy, especialmente la idea de las fuerzas de paz Peace Corps PS, y tanto amaba esa idea, que él y mi mamá trabajaban para las fuerzas de paz entrenando voluntarios para ir a Malasia, Tailandia y las Filipinas. Él siempre luchaba por lograr garantías adicionales e incrementos en su presupuesto, para así poder contratar más personas, tanto en su empleo del Departamento de Educación, como en las fuerzas de paz. Ese era su trabajo. Desde que tengo 10 años de edad, he escuchado de mi padre rico que los empleados del gobierno eran una banda de ladrones haraganes, y de mi padre pobre, lo que escuchaba era que los ricos eran una banda de ladrones engreídos, que deberían ser obligados a pagar más impuestos. Ambas opiniones tenían puntos válidos. Se hacía difícil trabajar para uno de los más grandes capitalistas de la ciudad, y volver a mi casa a encontrarme con un padre que era un prominente líder del gobierno. No era fácil darse cuenta a quién se debería creer. Sin embargo, cuando usted estudia la historia de los impuestos, emerge una interesante perspectiva. Como ya he dicho, la aprobación de los impuestos fue posible únicamente porque la masa creía en la teoría económica de Robin Hood, que consistía en tomar de los ricos y darle a todos los demás. El problema fue que el apetito del gobierno por el dinero se hizo tan grande, que pronto fue necesario que los gravámenes fueran impuestos a la clase media, y a partir de allí, se mantuvieron aumentando como por goteo. Por otro lado, los ricos vieron una oportunidad. Ellos no jugaron con las mismas reglas de juego. Como he afirmado, los ricos ya sabían todo acerca de las corporaciones, las cuales se hicieron populares en los días de la navegación en grandes buques. Los ricos crearon las corporaciones como vehículo para limitar el riesgo por la inversión de cada viaje. Los ricos pusieron su dinero en corporaciones con el objeto de financiar esos viajes. Entonces, dichas corporaciones contrataron tripulantes para navegar al Nuevo Mundo en busca de tesoros. Si se perdía el barco, la tripulación perdía su vida. Pero para los inversores ricos, la pérdida se limitaba solo al monto de dinero que habían invertido para ese viaje en particular. El diagrama que sigue muestra cómo la estructura corporativa sitúa por fuera su declaración de ingresos y la hoja de balance. El conocimiento del poder de la estructura legal de las corporaciones es lo que realmente da a los ricos una amplia ventaja sobre los pobres y la clase media. Al tener dos padres enseñándome, uno socialista y el otro capitalista, pronto comencé a darme cuenta de que la filosofía del capitalista tenía más sentido para mí. Financieramente hablando, me parecía que los socialistas, en definitiva, se penalizaban a sí mismos, dada su escasa educación financiera, y sin importar qué horda apareciera exclamando «tomemos el dinero de los ricos», los ricos siempre encontraban alguna astucia para vencerlos. Así es como, eventualmente, los impuestos fueron gravados sobre la clase media. Los ricos vencieron a los intelectuales, solamente porque ellos entendieron el poder del dinero, tema que no se enseñaba en los colegios. ¿Y cómo vencieron los ricos a los intelectuales? Una vez que los tributos surgidos del reclamo «tomemos el dinero de los ricos» fueron aprobados, el dinero en efectivo comenzó a fluir a las arcas del gobierno. Inicialmente, la gente estaba feliz. El dinero estaba siendo entregado a los empleados gubernamentales y a los ricos. Llegaba a los empleados del gobierno en la forma de puestos de trabajo y pensiones, y a los ricos, mediante contratos con el gobierno que beneficiaban a sus fábricas. El gobierno se convirtió en un gran pool de dinero, pero el problema pasó a ser el manejo fiscal de ese dinero. No existía realmente una recirculación. En otras palabras, la política del gobierno para los burócratas gubernamentales era evitar que tuvieran dinero sobrante. Si no lograban gastar el monto de fondos asignado a su área, se arriesgaban a perderle en el próximo presupuesto. Ciertamente, no recibirían reconocimiento por ser eficientes. Las personas de negocios, en cambio, son recompensadas por lograr sobrante de dinero, y son reconocidas por su eficiencia. A medida que el ciclo de gastos gubernamentales continuaba en aumento, la demanda de dinero se acrecentaba, y entonces, la idea de graven impuestos sobre los ricos comenzó a ser ajustada con la intención de incluir niveles menores de ingresos, bajando hasta alcanzar a las propias personas que la habían votado, es decir, los
los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para, simplemente, encontrar alguna manera de escapar. Ellos volvieron a apuntar a la protección de las corporaciones. Una corporación protege a los ricos, pero lo que muchas personas